séptimo mensaje sobre el cristiano y la depresión. En uno de los estudios anteriores que dimos acerca de la depresión en el cristiano, veíamos que ésta podía producirse por una forma incorrecta de pensar respecto al yo. Si un cristiano siente que es muy importante y siente que todo el mundo debe girar en torno a él y en torno a sus problemas, cuando el mundo o cuando los demás no traten a esa persona como él cree que él merece ser tratado, eso va a causarle angustia, perplejidad y puede llevarlo a una depresión. En otras palabras, esta persona cree o tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. Él se cree muy importante. Y por esa forma incorrecta de pensar respecto al yo, a su yo, esa persona está más propensa a caer en una depresión. En el estudio de hoy, veremos un caso de depresión que parte de una premisa completamente opuesta a aquella. En aquel lugar, en aquel estudio veíamos el que se deprime por una incorrecta forma de pensar respecto de sí mismo. En el estudio de hoy, veremos el que se deprime porque tiene una correcta evaluación de sí mismo. Exactamente el caso opuesto. Este creyente conoce lo que la Biblia dice acerca de la santidad de Dios. Y este creyente sabe cómo se supone que él debe vivir a la luz de la santidad de Dios. Cuáles son las demandas que Dios tiene en su vida. Pero cuando ese cristiano mira su propia vida y mira a su propio interior, no le gusta lo que ve. Y se siente frustrado, se siente mal consigo mismo porque él sabe que él no está llenando las demandas de Dios en la Escritura como creyente. En otras palabras, este cristiano se deprime porque tiene una correcta evaluación de sí mismo. Y lo penoso de este caso es que en muchas ocasiones los cristianos que enfrentan este tipo de problemas son aquellos que desean hacer las cosas bien para el Señor. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esta dificultad de tal manera que en vez de deprimirnos por nuestra condición, más bien saquemos provechos espirituales de ella? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar este problema? Bueno, la forma clave es, nosotros necesitamos conocer la enseñanza bíblica acerca del pecado remanente en el cristiano. El pecado que aún mora en nuestro interior y que aún obra con fuerza en nuestro ser. El conocimiento de la doctrina bíblica del pecado remanente en el cristiano nos ayudará tremendamente para enfrentar el problema de la depresión. El cristiano debe comprender que si bien es verdad que Dios, el Espíritu Santo, lo ha regenerado, lo ha transformado, lo ha convertido en una nueva criatura, también dice la Escritura que el pecado todavía mora en él, causando estragos terribles en su vida. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Hay una lucha en el creyente por causa del pecado que mora en él, pero hay victoria en Jesucristo y no tenemos derecho a tener una depresión por causa de ese problema. Pero antes de pasar a considerar el texto en sí, debemos establecer el hecho de que Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, está hablando de la lucha de un cristiano con el pecado remanente. Ahora, ¿qué es lo que el texto dice? Vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Ahora bien, hermanos, en el estudio de hoy, ¿qué es lo que vamos a tratar de mostrar? Y en el estudio de la semana que viene también. En primer lugar, veremos la enseñanza que este texto nos provee con respecto a la presente condición de un individuo que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, pero todavía no está en el cielo. De una persona que ha sido transformada por el Espíritu de Dios, pero que todavía no ha sido glorificado. Veremos lo que el texto nos enseña en ese sentido. En segundo lugar, veremos los problemas que se originan en un cristiano que ignore estas verdades. Y en tercer lugar, veremos el domingo que viene cómo podemos tener victoria contra la depresión, aún a pesar de nuestra condición presente. Hermanos, ¿qué enseñanzas podemos extraer nosotros de nuestro texto en lo que respecta a nuestra condición actual? Básicamente tres verdades. En primer lugar, este texto nos enseña claramente que el deseo dominante del creyente no es el pecado, sino la santidad. Hermanos, ¿cuál es la razón que lleva a Pablo en el versículo 24 a exclamar miserable de mí? ¿Qué es lo que lleva a Pablo a esa condición de sentirse miserable? Bueno, que él desea hacer el bien, que él en su hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero al mismo tiempo ve en sus miembros una rebelión en su propio ser que lo obstaculiza a cumplir con esa voluntad de Dios que él desea hacer. El hombre no regenerado posee una naturaleza pecaminosa que es la fuerza dominante de su ser interior. Él es esclavo del pecado. El pecado lo gobierna completamente. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y dice Salomón en Eclesiastés, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante toda su vida. En otras palabras, Salomón está diciendo, el hombre está totalmente depravado. Pero, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo regenera a ese hombre depravado? Bueno, que el Espíritu Santo implanta en él un principio de santidad que viene a ser ahora dominante en su ser. Vamos a ver algunos textos. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La idea que Pablo está presentando es la de dos luchadores y uno está dominando al otro. Dice Pablo que nuestro viejo hombre fue crucificado a fin de que el cuerpo del pecado sea puesto en sujeción para que no le sirvamos más al pecado. Esa es la condición actual del creyente. Romanos capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no os dominará. El pecado ya no es vuestro rey. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la condición actual del cristiano. Versículo 17. Pero gracias sea a Dios que aunque erais, en tiempo pasado, ¿verdad? Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados del pecado, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Hermanos, ¿qué nos enseñan todos esos textos? Que cuando yo era un hombre no regenerado, el pecado me dominaba, yo era un esclavo del pecado, el pecado era mi rey, pero el Espíritu Santo en la regeneración ha implantado dentro de mi ser un principio de santidad que es la fuerza dominante de mi alma en este momento. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado.
Soy libre de la ley del pecado que hay en mí, libres en Cristo Jesús. Y esa es la enseñanza que dice Pablo en nuestro texto de Romanos 7, 14 en adelante. Hermanos, el pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya dejó de ser nuestro rey. Es mi enemigo, pero no es mi rey. En la regeneración, el Espíritu Santo implanta un principio de santidad que es dominante en el cristiano. Es dominante en el cristiano. Por eso en el versículo 22, Pablo dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermanos, los cristianos verdaderos pueden testificar que cuando están viviendo en santidad y haciendo la voluntad de Dios, sienten una profunda satisfacción en su alma. ¿Saben por qué? Porque eso que están haciendo está en perfecta consonancia con lo que desean hacer. Pero cuando el creyente violenta la voluntad de Dios y sabe que está en pecado y que no está haciendo lo que Dios quiere, se siente miserable y siente que hay algo en su ser, una dicotomía de sentimiento, porque aunque es atraído y desea hacer eso, hay algo en su interior que le dice, no lo hagas. No es así. Una persona que no siente esa lucha no es cristiano, porque esa es la lucha que tiene todo hijo de Dios. Así que en primer lugar, ¿qué nos enseña ese pasaje? Que el Espíritu Santo ha implantado un principio de santidad en el corazón de todo hombre regenerado que lo mueve hacia lo bueno. Pero también el pasaje enseña que el pecado mora aún en el creyente como una fuerza poderosa que lo impele al mal. Y esa terrible realidad la vemos en casi cada uno de los versículos de ese texto. Vean el versículo 14. Pablo dice, mas sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, y está hablando de muerte eterna en el infierno. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los cristianos, no vivís según la carne. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice, mas yo soy carnal? Lo que él está diciendo es que a pesar de haber sido regenerado, todavía se encuentra en este cuerpo carnal. Es decir, un cuerpo no glorificado en el cual todavía mora el pecado. Y por eso añade, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Un cuerpo de carne en el cual todavía mora el pecado. Y si no fuera porque el Espíritu Santo ha implantado un principio de santidad en nuestro corazón que nos permite luchar contra esa fuerza del pecado, todavía estaríamos esclavizados del pecado. Hermanos, porque somos un nuevo hombre en un cuerpo viejo. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Algunos creyentes van a decir, entonces yo no soy responsable cuando yo peco, es el pecado. No, eso no es lo que Pablo quiere decir, porque en el versículo 25 dice al final, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo mismo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, y aclara, esto es, en mi carne no mora el bien. Pero el versículo 21 lo dice de una forma todavía más clara. Dice él, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermano, tú tienes un perverso dentro de ti, un enemigo, una fuerza poderosa que te impele hacia el mal. Esa fuerza poderosa no es más fuerte que el deseo que tienes de ser santo. Esa fuerza no es más poderosa que el Espíritu Santo que habita en ti. Por eso tú no puedes decir, pequé porque no pude hacer otra cosa. No, tú no puedes decir eso. Pecaste porque quisiste pecar. Porque tú puedes resistir el pecado. ¿Qué dice Romanos 8:2? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Me ha librado. Pero eso no quiere decir que esa fuerza no está en mí, la fuerza del mal. El pecado mora en el creyente. Y en tercer lugar, podemos extraer de ese texto otra enseñanza, y es que esa ley del pecado que está en nosotros se manifiesta con más fuerza cuando queremos hacer el bien. Y yo creo que eso es lo que más causa perplejidad en la vida del creyente. Precisamente cuando nos disponemos a obedecer la voluntad de Dios, cuando queremos hacer algo para Dios, ahí es que se manifiesta esa fuerza poderosa. ¿Qué dice el versículo 21? Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley. Queriendo yo, dice Pablo, el versículo 21, hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y hermanos, cuando vemos ese texto, y al considerar la enseñanza de ese versículo, específicamente un texto tan importante, estamos llegando a un punto crucial de ese texto y del tema que estamos tratando, que es la depresión. Cuando nosotros leemos ese texto rápidamente, pensamos que Pablo entonces era un individuo que vivía pecando. No, hermanos, ese no es el cuadro que Pablo nos presenta de sí mismo en ese texto. En realidad, el cuadro que tenemos aquí es del de un hombre que anhela servirle a Dios. El de un hombre que anhela la santidad de Dios, hacer la voluntad de Dios, pero cada vez que quiere hacerlo ve frustrados sus deseos. ¿Por qué? Porque el pecado remanente que hay en él se vuelve un obstáculo para hacer exactamente lo que él quiere. Por ejemplo, en el versículo 15 él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, ¿significa eso que Pablo nunca hacía el bien que quería? Imposible, imposible. ¿No dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 10, yo he hecho más que todos los apóstoles juntos? ¿No es ese mismo Pablo que dice en 2 Timoteo, yo he acabado la carrera y yo sé que me espera una corona en el cielo? Entonces Pablo no está diciendo aquí, yo nunca puedo hacer el bien que quiero. Y lo que Juan Calvino tiene un comentario sobre ese texto muy pertinente. Él dice, no creemos que esto le haya sucedido siempre, de modo que no haya podido hacer el bien nunca, sino que se queja solamente de no poder realizar el bien que quisiera con tanta dedicación como fuera necesario. El creyente no hace pues el bien que quiere porque no puede avanzar esforzadamente y con valor como sería de desear. Y hace el mal que no quiere porque desearía permanecer firme y estable, pero cae sin embargo a veces, o por lo menos a veces se tambalea. Y cuando el cristiano ve lo que él desea hacer y lo que es, dice, yo no hago el bien que quiero, yo nunca alcanzo a llegar al bien que quiero, nunca puedo, porque siempre el pecado remanente en mis miembros se convierte en un obstáculo y eso me frustra, dice Pablo. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Hermanos, ¿qué cuadro más realista de la condición actual del cristiano presenta Pablo en ese texto? El Espíritu Santo nos ha librado del pecado. El Espíritu Santo ha implantado en nosotros un principio dominante de santidad, pero el pecado aún mora en nosotros y lo que es peor, se manifiesta con más fuerza, con más poder, cuando nosotros queremos hacer el bien. Pero hermanos, quizás algunos se estén preguntando, bien, ¿y qué tiene todo eso que ver con la depresión? ¿Por qué es importante que un cristiano no ignore estas verdades que acabamos de decir? Hermano, el cristiano que ignore estas verdades va a meterse en problemas constantemente. Constantemente. ¿En qué tipo de problemas? Bueno, básicamente en 3 tipos de problemas. En primer lugar, la ignorancia de estas verdades nos puede guiar a la angustia y a la perplejidad. Si nosotros encaramos la vida cristiana superficialmente, creyendo que a partir de mi conversión ya yo voy a obedecer a Dios con la misma facilidad con que yo obedecía al diablo, hermano, tú estás muy equivocado. Y cuando tú quieras hacer el bien, inmediatamente esa ley del pecado te va a enseñar lo que dice Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El mal está en mí. Y ese creyente se preguntará, ¿por qué todavía siento tan fuertemente el poder del pecado en mi vida? ¿Por qué será que se me hace tan difícil avanzar en mi vida cristiana? O hay cristianos que al ignorar estas verdades se preguntan, ¿por qué todavía siendo un hombre nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, me siento todavía tan atraído hacia el pecado? ¿Por qué? Y si el creyente ignora lo que dice ese texto acerca del pecado remanente, puede arribar a conclusiones equivocadas que lo van a llevar a una depresión. Por ejemplo, un cristiano ignorante de estas cosas pensará que es inconverso. En su modo de pensar, este cristiano dice, seguramente los otros cristianos no tienen la lucha que tengo yo. Seguramente a ellos no les pasa por sus mentes los pensamientos tan perversos y tan inicuos que pasan por la mía. Seguro que yo soy el único cristiano a quien le pasan esas cosas por la mente. Conclusión, yo tengo que ser inconverso. Eso es una conclusión equivocada por ignorar lo que dice ese texto. O
puede ser que ese cristiano no llegue a la conclusión de que es inconverso, pero pensará, bueno, yo soy cristiano, pero tengo un problema que es único en su clase. En otras palabras, ese cristiano se va a quedar atrapado en el versículo 24. Miserable de mí, y se queda ahí. Ese creyente está atrapado en la cárcel del versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo por ignorar la verdad de ese texto. Hermanos, la ignorancia de lo que dice este pasaje te va a causar perplejidad y angustia y puede llevarte a una depresión. En segundo lugar, la ignorancia de estas verdades nos convierte en presa fácil del pecado. El creyente debe entender, debe comprender que si bien es cierto que esa fuerza pecaminosa y maligna mora todavía dentro de él, también posee un principio dominante de santidad, que es más fuerte que la ley del pecado que hay en sus miembros, y ese principio dominante de santidad me capacita para vencer el mal que hay en mí. Yo no tengo que vivir en derrota, yo puedo vivir en victoria. Pero si yo no sé eso, voy a ser una presa fácil del pecado. ¿Saben por qué? Porque al hijo enfermo se le dan todos los gustos. Cuando yo digo dentro de mí, es que yo soy débil, ese cristiano va a pecar constantemente. Y ese pecado, ¿a qué lo va a llevar? A una depresión. Romanos capítulo 6. En los versículos 1 al 10 del capítulo 6, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros hemos muerto al pecado. Que el pecado ya no nos gobierna. Que el pecado ya no nos domina, que el pecado ya no nos sujeta. Pero esa verdad tiene que ser apropiada por el cristiano. Y en el versículo 11 dice Pablo, ustedes han muerto al pecado, pero ahora consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, ustedes han muerto al pecado, pero tienen que saber que han muerto al pecado. Ustedes han muerto al pecado, pero tienen que saberlo. Tienen que considerarse a sí mismos muertos al pecado. Porque si no se consideran muertos al pecado, siempre van a decir, es que yo soy demasiado débil. Es que yo no puedo con eso. Un creyente nunca puede decir no puedo. Usted sí puede. Más bien diga no quiero, pero usted sí puede. Usted puede no dejarse dominar por la ira. Usted puede no dejarse dominar por la amargura. Usted puede no dejarse dominar por las palabras agresivas. Usted puede. Lo que pasa es que usted no quiere. Pero usted puede. Considérate muerto al pecado. Hay un principio dominante de santidad que te ayuda a vencer el pecado que está en tus miembros. Y en tercer lugar, la ignorancia de estas verdades nos llenará de temor por el futuro. No solamente seremos una presa fácil del pecado, sino que al ignorar que Dios nos ha librado del dominio del pecado, viviremos con un constante temor por nuestro futuro. Por un constante temor por nuestro futuro, porque ya yo no sé, no estoy recordando que estoy luchando contra el pecado desde una posición victoriosa. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Estamos luchando contra el pecado, es una lucha agónica, pero estamos luchando a pesar de todo en una posición de victoria. Levántate y sigue peleando. Y sigue peleando. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano puede decir lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Un grito de victoria. Pablo no se queda diciendo miserable de mí. Pablo dice más bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice, por si acaso se me quedó algo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos peleando
Una lucha fuerte y agónica contra el pecado, pero estamos parados al lado del vencedor, no al lado del perdedor. El perdedor es el diablo que perdió la batalla en la cruz. Hermanos, como hemos podido ver, la enseñanza de Romanos 7, 14 al 25 es de vital importancia para la vida victoriosa del creyente. La ignorancia de esas verdades que parecen tan simples, que aparecen en ese texto, tendrán un efecto nocivo en nuestra vida, y el diablo, oiga bien hermanos, el diablo va a usar nuestra ignorancia para llevarnos a vivir vidas miserables. Como dice Thomas Brooks, ya que Satanás nunca podrá robarle al creyente su corona, no obstante tal es su malicia y su envidia, que no dejará ninguna piedra sin remover, ningún medio sin usar, con tal de robarles su consuelo y su paz, con tal de hacer sus vidas una carga y un infierno. Y si tú ignoras estas verdades de Romanos 7, 14 al 25, el diablo va a hacer de tu vida un infierno. Serás un cristiano miserable, y un cristiano miserable es una mala recomendación para el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, debes saber, hermano, que en la regeneración el Espíritu Santo ha implantado en ti un principio dominante de santidad que es más fuerte que el deseo del pecado. Pero también debes saber que el pecado todavía mora en ti como una fuerza poderosa que te impele al mal y que se manifiesta con más poder. ¿Sabes cuándo? Cuando quieres hacer el bien. La semana que viene consideraremos entonces cómo podemos tener victoria sobre la depresión a pesar de nuestra condición presente.